¿No entiendes los problemas de edades? Son difíciles, ¿verdad? ¿Quieres entenderlos? Pues entonces tienes que ver este vídeo hasta el final, porque voy a explicarte 5 problemas. Bienvenido al Club de los Errores y comenzamos. El primero nos dice: un padre tiene 60 años y sus 2 hijos tienen 14 y 16 años respectivamente. Es decir, uno tiene 14 y el otro 16. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será igual a la suma de las edades de los hijos? Y vamos a hacer una especie de esquema. Vamos a poner el padre, el hijo 1 y el hijo 2. Vamos a completar esta tabla. El padre nos dicen que tiene 60 años, un hijo tiene 14 y el otro hijo tiene 16. Vamos a completar la tabla. Nos dice que dentro de cuántos años. Entonces, dentro de X años. ¿Cuántos años tendrá el padre dentro de X años? 60 más X. El hijo 1 tendrá 14 más X. Y el mayor tendrá 16 más X. Y ahora, y esto es muy importante, de aquí, solamente de aquí, es de donde tenemos que plantear la ecuación. Y el ejercicio nos decía que la edad del padre dentro de X años, es decir, 60 más X, será igual a la suma de las edades de los hijos. El hijo mayor tendrá 14 más X, si queremos ponemos en paréntesis, si no, no, más la edad del otro hijo dentro de X años, que será 16 más X. ¿Lo hemos entendido? La resolución de este ejercicio yo creo que la sabéis hacer de sobra. Si tenéis algún problema me lo dejáis en comentarios, pero así avanzamos más y el vídeo no se hace tan largo. Vamos al segundo problema. Nos dice: ¿cuál es mi edad actual? La edad actual la llamaremos X. En este caso no hace falta ninguna tabla porque solamente hablan de una incógnita, de una persona solamente. Vamos a ver cómo lo haríamos. Dice, hace 10 años. Hace 10 años mi edad será X menos 10. Y nos dice, era igual. Esto es muy importante que sepamos leer el problema. Era significa era igual a los 3/5 de la edad que tendré yo dentro de 20 años. Es decir, mi edad actual más 20. Aquí sí que voy a hacer un pequeño inciso a la hora de resolver el problema. Muchas veces vosotros tenéis dudas con ese 3/5. ¿Cómo lo ponemos para que no haya ningún tipo de duda al resolverlo? Fijaos, la raya de fracción tranquilamente, pero sin ninguna duda, la podemos estirar a todo lo demás, porque está multiplicando, ¿de acuerdo? Y ahora ya haríamos el mínimo, etcétera, pero eso lo sabéis hacer de sobra. Continuamos con el tercer problema. Repito que si queréis que lo resuelva, me lo dejéis en comentarios. Al problema número 3. Nos dice, ¿qué edad tiene el hombre? Pues el hombre tiene, como siempre, para ponerle incógnita, vamos a la pregunta. Edad X. Aquí no hace falta hacer una tabla porque solamente tenemos una persona, como he dicho en el problema anterior. Vamos a ver qué nos dice. Al doble de mi edad, 2X, porque el doble es multiplicar por 2. Le restamos 17, tendremos igual, o será igual, a lo que me falta para tener 100 años. ¿Y cuánto me falta para tener 100 años? Pues será 100 menos la edad que tengo yo ahora. ¿De acuerdo? Esto es un poquitico complicado. Imaginaos vosotros que tenéis... ¿Cuánto me falta hasta llegar a 100? Nos falta 85, es decir, 100 menos la edad que tenéis, que sería 15. Y en este caso sería 100 menos X. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil de resolver. Vamos al siguiente problema. Aquí sí que tenemos que hacer tabla. ¿Por qué? Porque nos habla de Pedro, nos habla de su hermana, nos habla ya de varias cosillas, entonces conviene hacer una tabla. Nos pide cuántos años tiene actualmente tanto Pedro como la hermana. Lo podríamos hacer con 2 incógnitas, pero vamos a hacerla solamente con una. Vamos a poner la tabla. Pedro y su hermana. Dice, la edad de Pedro es doble de la edad de su hermana. ¿De quién no nos dicen ninguna condición? De la hermana, ¿verdad? Pues entonces a ella le ponemos X.
¿Y a Pedro cuánto le ponemos? Como nos dice que es doble de la edad de la hermana, 2x. Pero hace 10 años. Y mi consejo es, de ahora, parad de leer y vamos a completar la tabla. Ponemos aquí, hace 10 años. La edad de Pedro hace 10 años será la que tiene ahora, 2x menos 10, porque es hacia atrás, hace 10 años. Y la hermana tendrá x menos 10. Y ahora vamos a fijarnos exclusivamente aquí. Solamente. Y ahora continuamos leyendo. Que la edad de Pedro, es decir, 2x menos 10, era igual a triple de la edad de su hermana. Es decir, la edad de su hermana multiplicado por 3. ¿Por qué os insisto en que dejéis de leer? Porque muchas veces, como os dice triple, lo ponéis por aquí, en el esquema. Y en el esquema no se puede poner nada. Solamente tenemos el esquema y una vez que está hecho, planteamos la ecuación ya con el triple o con lo que sea. En el esquema, repito, no pongáis nada. ¿De acuerdo? Este último problema también necesitamos hacer tabla porque ya nos hablan de dos personas, de Ana y de Elena. Vale, pues vamos a ir poniendo los datos. Ana y Elena. Tienen actualmente, Ana tiene 12 años y Elena tiene 32. Eso significa respectivamente, que ya lo sabéis. ¿Cuántos años han de pasar? X años. Luego, dentro de X años. Vamos a completar la tabla. Dejemos de leer. Dentro de X años, Ana tendrá la edad actual más X años y Elena tendrá su edad actual más X años. Y ahora, de aquí, es de donde planteamos el problema. Y a ver qué nos dice. Ahora continuamos leyendo. La edad de Ana sea la mitad de la edad que tiene Elena. ¿Os dais cuenta? La clave de estos problemas está en hacer el esquema y en parar de leer cuando yo os lo he comentado. De verdad, es que he visto muchísimos errores al respecto y por eso luego no salen los problemas. Como siempre, espero que os haya servido este ejercicio y que tengáis mucha suerte cuando hagáis el examen. Uno de edades siempre os entra. Pero ya sabéis, darle a la campanilla, suscribiros a mi canal, darle al me gusta, que es que me ayuda mucho para seguir haciendo ejercicios para vosotros. Total, no os cuesta nada. Y como siempre os digo, corre la voz.